buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos por delante un nuevo vídeo con el GR Yaris. Eso sí, el vídeo de hoy es un tanto diferente porque hoy vamos a dejar aparcada a un lado la deportividad para centrarnos en responder a esa pregunta que tanto me habéis hecho a lo largo de los últimos días. ¿Es un coche válido o no para el día a día? ¿Podemos utilizar como daily al GR Yaris? Bueno, pues vamos con la intro y vamos a responder a esa pregunta. ¡Vamos con la intro! Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar al GR Yaris como nuestro coche de diario es su estética. ¿Por qué? Bueno, pues porque imagino que estaréis conmigo, no queréis caer en excesos, en llamar demasiado la atención, pero al mismo tiempo también queréis trasladarle a la gente la idea de que estáis conduciendo un coche especial, un coche deportivo, un coche diferente. Y me parece que este GR Yaris juega muy bien en un punto intermedio donde nos encontramos con aspectos deportivos, evidentemente, como este paragolpes delantero con esa toma de aire frontal muy amplia, o como por supuesto estos pasos de rueda traseros ensanchados, sin olvidarnos del difusor trasero y la doble salida de escape. Sí, tenemos matices deportivos, tenemos elementos que llaman la atención y que lo hacen sentirse como un coche diferente y especial, pero no cae en excesos, no es macarra, no es un coche que vaya llamando en exceso la atención. No tenemos vinilos excesivamente deportivos que nos encontramos en ciertos coches, no tenemos un alerón especialmente exagerado, no tenemos canards en el frente. Por tanto, me parece que el GR Yaris juega con un diseño un tanto equilibrado. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os parece excesivo esta estética para el día a día? A mí, desde luego, no me lo parece. Uno de los puntos más importantes a la hora de entender un coche como un coche de diario es el cómo está resuelto su habitáculo. ¿Y qué nos encontramos en el GR Yaris? Pues nos encontramos con una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, pues la buena noticia es que este interior es muy semejante a lo que nos encontramos en un Toyota Yaris normal. ¿Y eso por qué es una buena noticia? Bueno, pues porque en esta nueva generación del Toyota Yaris nos hemos encontrado con un buen salto en lo que a equipamiento, acabados y materiales y ajustes se refiere. Vamos a arrancar el GR Yaris, tenemos arranque por botón. ¿Y cuál es esa mala noticia que os mencionaba? Pues la mala noticia es que aquellos que vean en el GR Yaris el coche especial que es, pues quizá no les gusta tanto el hecho de que este interior sea tan semejante a lo que nos encontramos en un Toyota Yaris normal. Que ojo, nos encontramos detalles específicos, como el volante o como los asientos, pero el grueso del salpicadero sigue la imagen, sigue lo que habíamos visto ya en el Toyota Yaris normal. Yendo detalle a detalle, nos encontramos aquí con un puesto de conducción en el que tenemos este sello de Gazoo Racing, tenemos costuras rojas, pero al mismo tiempo pues tenemos un volante multifunción que además resulta bastante intuitivo y que transmite una buena sensación de calidad. En la instrumentación tenemos una configuración, bueno, pues convencional, doble esfera, cuentavueltas, velocímetro y ordenador de a bordo en la parte central, y en este ordenador de a bordo pues sí tenemos información relativa a la conducción más deportiva. Tenemos por ejemplo aquí la presión del turbo, tenemos también por ejemplo el reparto de potencia entre ambos ejes, tenemos las presiones de los neumáticos, tenemos información relativa a una conducción deportiva, pero también tenemos información importante en nuestro día a día, los asistentes a la conducción, tenemos también alertas, tenemos el velocímetro digital, tenemos el sistema de mantenimiento en el carril, por supuesto, información relativa al consumo que estamos haciendo en nuestro GR Yaris, la autonomía disponible, en definitiva, un ordenador de a bordo con información deportiva, sí, pero sobre todo con información importante para el día a día. Y hablando de pantallas, pues tenemos por aquí la pantalla del sistema multimedia, exactamente la misma que tenemos en un Toyota Yaris normal. Y aquí tenemos un punto hasta que critiqué en su momento, y un punto crítico a mi juicio en esta nueva generación del Toyota Yaris, porque me parece que la interfaz es un tanto conservadora. Y además tenemos que tener en cuenta que en nuestra unidad no tenemos navegador, pero por suerte tenemos conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, enchufamos nuestro móvil y adiós al problema de la interfaz y del navegador, porque pues al final utilizamos nuestro Apple CarPlay con Waze o con Google Maps, utilizamos Spotify para escuchar música, etcétera, etcétera. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, tenemos nuestro sistema multimedia aquí con conectividad para nuestro smartphone.
Y por aquí precisamente tengo a mi smartphone tirado en una de las bandejas que tenemos en el salpicadero. Un detalle que a mi juicio deberían copiar bastantes marcas, porque me parece un detalle muy práctico el poder montarte en el coche y soltar las llaves, soltar la cartera, soltar el móvil en estos espacios que están muy accesibles, que son muy cómodos, nos pillan muy a mano, a diferencia de otros huecos portaobjetos que solemos encontrarnos en otros coches. Tenemos por aquí un acabado gomoso, además, perfecto para que los objetos no se muevan demasiado. En esta zona sí que el acabado no es gomoso, pero, insisto, vienen muy bien estos huecos portaobjetos. Por aquí tenemos un detalle importante de equipamiento. Tenemos nuestro climatizador que, ya lo estáis viendo, es de 2 zonas. Y no tenemos que perder de vista que el Toyota Yaris es un coche del segmento B. Este GR Yaris también es un coche del segmento B. Y lo cierto es que este coche, al igual que el Toyota Yaris, viene con una buena dotación de equipamiento, insisto, para ser un coche del segmento B. Así que de esa ventaja que ya vimos en el Toyota Yaris normal se beneficia este GR Yaris. Por aquí tenemos los modos de conducción, que esto realmente en nuestro día a día, en nuestro uso más civilizado del GR Yaris, no lo vamos a utilizar. Vamos a apretar el modo normal y vamos a ir en modo normal, a no ser que nos queramos dar cierto homenaje, pero insisto, en el modo normal ya vamos a ir lo suficientemente deportivos como para no tener que presionar el Sport o el Track. Tenemos por aquí toma USB, una toma de 12 y sí que he echado en falta un punto de carga inalámbrico, un punto de carga por inducción para nuestro teléfono móvil. Pero tenemos por aquí la toma USB, tendremos que tener el cable por aquí colgando para cargarlo, pero por suerte tenemos esa toma USB. Acabado en piel para el pomo del cambio, buen tacto. Algo duro, esto ya tiene que ver más con la dinámica, pues esas transiciones duritas, ese tacto del embrague algo más duro, tenemos que tenerlo en cuenta evidentemente en el día a día, pero al tacto agradable. Y tenemos por aquí pues más huecos portaobjetos, además del recordatorio de que nuestro coche viene del Mundial de Rallys, pero como estamos hablando de cosas prácticas, huecos portaobjetos por aquí, estos posavasos, este espacio que me parece muy práctico. No tenemos reposabrazos, un punto negativo en lo que a confort se refiere, pero también, os digo, no lo he echado precisamente en falta estos días que he estado conduciendo el GR Yaris. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues tenemos los asientos deportivos, el principal reclamo del interior de este GR Yaris. ¿Cómo se sienten estos asientos en el día a día? Bueno, deciros que tenemos un acabado en alcántara bastante agradable al tacto, bien terminado, microperforado, costuras en contraste, tenemos también zonas terminadas en símil piel, así que estos asientos están muy bien terminados. Son unos asientos que cumplen muy positivamente en conducción deportiva por el agarre lateral. Me gustaría que fueran un poquito más bajos en conducción deportiva, sí, pero eso en una conducción cotidiana nos va a venir bien. Y sobre todo son unos asientos que se sienten muy cómodos. He hecho bastantes kilómetros con este GR Yaris y no he apreciado fatiga, no he notado molestias en la espalda, ni en la zona alta, ni en los lumbares. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que no tienen regulación eléctrica y que tampoco son calefactados. ¿Qué pasa con los materiales? ¿Qué pasa con los ajustes de este salpicadero? Bueno, pues tenemos material duro en la visera, tenemos material blando en el taco principal del salpicadero, así que muy bien, y tenemos material duro en la zona inferior. De aquí para abajo, material duro, también en la consola central. En los guarnecidos de las puertas, material duro y alcántara en esta zona intermedia con una buena sensación de calidad. Además, por aquí tenemos un material plástico diferente que también transmite calidad al tacto. Pero lo más importante al respecto es que este interior transmite una muy buena sensación de ajuste. Si forzamos las diferentes zonas no nos vamos a encontrar con grillos acusados, y me parece sobre todo que es un interior que va a aguantar bien el paso del tiempo. Así que, en definitiva, tenemos un buen interior para el día a día en este GR Yaris. ¿Qué pasa con la habitabilidad de las plazas traseras? ¿Qué pasa con el espacio de carga de su maletero? Vamos a verlo. La habitabilidad de las plazas traseras del GR Yaris es uno de los puntos más críticos a la hora de entender este coche como un coche de diario. En primer lugar, porque perdemos esas puertas traseras que tenemos en el Toyota Yaris normal. A cambio, ganamos y mucho en lo que a imagen se refiere, pero evidentemente tenemos un acceso menos confortable a estas plazas traseras. También tenemos que tener en cuenta el hecho de que se elimina esta plaza central, tenemos ese espacio portaobjetos. El GR Yaris es un
un coche de 4 plazas. También os digo, teniendo en cuenta las dimensiones interiores de este coche, pues tampoco tenía mucho sentido que nos metiéramos 5 personas en su interior. Voy a sentarme. Accedemos y me siento por aquí. Como siempre os digo, el puesto de conducción está fijado para mi altura. Mido 1,80 m. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, en primer lugar tenemos poca iluminación. Yo también me he venido con pantalones oscuros, así que se ve un poco regular. Pero fijaos, tenemos por aquí unos cuantos milímetros entre la rodilla y el asiento. Por supuesto tenemos que tener en cuenta que es un coche del segmento B, pero ya estáis viendo el espacio suficiente que tenemos en estas plazas traseras. En la zona de los pies, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, pues aquí tenemos un poquito más de espacio. Puedo mover los pies con comodidad, puedo meterlos debajo del asiento, y en lo que a anchura se refiere, pues tengo por aquí un reposabrazos cómodo y bueno, pues correcto el espacio a lo ancho que tenemos en este GR Yaris. Voy a darle la vuelta a la cámara, permitidme que saque un momento la pantalla por aquí. Y bueno, pues aquí nos encontramos otro punto crítico. Si tienes amigos muy altos, pues no van a poder sentarse en estas plazas traseras del GR Yaris, ya no porque quizá rocen demasiado con las piernas en el asiento, sino porque también en lo que a altura se refiere, pues aquí estoy con mi 1,80 m rozando ya en la caída del techo, y no es que tenga yo una altura excepcional, sino que bueno, pues considero que estoy un poco en la media en lo que a altura se refiere, y bueno, pues aquí me tenéis dando justo con la cabeza en la caída del techo. Por lo tanto, como os decía, en estas plazas posteriores del GR Yaris nos encontramos al punto más crítico en lo que a practicidad se refiere con este coche. Que me decís, oye Mario, que yo utilizo solo muy puntualmente las plazas posteriores, el fin de semana que ceno con un par de amigos y demás. Bueno, pues entonces estas plazas traseras evidentemente os pueden salvar de un apuro, pero tenedlo en cuenta. Tenemos solo 2 plazas traseras, tenemos 3 puertas en lugar de las 5 puertas que tenemos en un Toyota Yaris convencional, y luego tenéis, bueno, pues un espacio suficiente a la altura de las rodillas y una altura justita para personas de más de 1,80 m. En lo que a maletero se refiere, aquí también tengo una mala noticia, si lo vemos desde el punto de vista práctico, y es que el GR Yaris no es que tenga un maletero especialmente grande. Tenemos 174 litros de capacidad de carga. Sí, tenemos menos maletero que en el Toyota Yaris normal. Esto evidentemente está muy condicionado por todo ese cambio que hemos visto en la plataforma de este coche, por la presencia de la batería bajo este suelo del maletero, y también por el hecho de contar con esa tracción total que también resta espacio en la parte posterior del vehículo. 174 litros de capacidad de carga. Si tenemos que llevar un par de maletas de cabina, nos entran. Si tenemos que llevar una maleta de cabina y 2 bolsas de deporte, nos entran. Pero es un maletero que no destaca precisamente por ser especialmente grande, y tenemos que tenerlo en cuenta, por supuesto, pensando en este GR Yaris como un coche de diario. ¿Qué consideraciones sobre su dinámica tenemos que tener en cuenta de cara a utilizarlo como coche de diario? Pues tenemos que tener en cuenta que estamos utilizando un deportivo muy deportivo, y eso se va a notar en aspectos como en la dureza de las suspensiones, como en el peso de la dirección o como en el tacto más durete de ciertos mandos. Estoy pensando en los pedales, o estoy pensando también en la transmisión, en el cambio. Todos esos elementos que en una conducción deportiva se agradecen, bueno, pues luego en nuestro día a día a alguno le puede pesar algo. Aunque si te estás comprando un GR Yaris, yo creo que lo último que te pesa es que los pedales sean algo más duros que en un coche normal, o que el tacto del cambio sea más mecánico de lo que nos encontramos en ciertos coches normales. Como os dije en el análisis de la dinámica de este coche, me parece que han hecho un muy buen trabajo con la suspensión. ¿Por qué? Porque el chasis, la plataforma, está tan bien desarrollada que no han tenido que irse a unas suspensiones demasiado radicales para darle este temperamento deportivo que nos encontramos en este coche. En una conducción cotidiana sí que se perciben como unas suspensiones duras, se perciben como unas suspensiones deportivas, pero no caen en el exceso, no caen en ser desagradables, no caen en ser especialmente incómodas a la hora de circular por zonas bacheadas, por zonas adoquinadas, por badenes, etcétera, etcétera. También tenemos que tener en cuenta que el GR Yaris tampoco se ve un coche demasiado bajo. Hay deportivos que son mucho
mucho más bajos y que rozan con mucha más facilidad a la hora de acceder a un parking, a la hora de pasar por ciertas rampas o por los badenes que nos encontramos en las ciudades. En ese sentido me parece que la altura del GR Yaris viene bien, no vamos a rozar en los parking, y la suspensión también cumple positivamente en el día a día. Insisto, se va a percibir un poco durita, ahora hemos pasado por un resalto y se percibe un poco durita, pero tampoco es algo que vaya a sentirse excesivamente incómodo. A mí, desde luego, la dureza de estas suspensiones no me parecen incómodas de cara al día a día. También tenemos que tener en cuenta, buscándole el lado positivo, buscando la justificación de la compra de un GR Yaris, si estáis pensando en que sea vuestro daily, bueno, pues podemos ver la ventaja en que es un coche relativamente pequeño, que eso nos va a ayudar a la hora de aparcarlo en el centro de la ciudad, y que también, bueno, pues se siente muy ágil, al igual que se sentía enormemente ágil en conducción deportiva, también es ágil a la hora de movernos entre el tráfico urbano. A la hora de viajar, a la hora de afrontar trayectos interurbanos y trayectos más largos, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que se escucha el motor, tenemos que tener en cuenta que tenemos algo más de rumorosidad mecánica que en los coches normales. Sí, el sonido del motor está sintetizado, pero al final estamos con ese zumbido constante que mola en conducción deportiva, pero de cara a un trayecto más largo, de cara a nuestro día a día, lo tenemos que tener presente. Y no hay ningún botón con el que podamos desactivar el sonido del motor. Los modos de conducción, en este caso, no inciden sobre el cómo suena la mecánica, ese sonido artificial que tenemos en el GR Yaris. Luego me parece que a la hora de abordar un trayecto por autopista, a la hora de afrontar pues ciertos trayectos largos por carretera, no vamos a encontrarnos con un coche demasiado incómodo, y si no tenemos problemas con el espacio disponible en el maletero o en las plazas traseras, vamos a poder viajar con nuestro GR Yaris sin demasiado problema. Tenemos, que justo estaba pitando ahora, tenemos una muy buena dotación de asistentes a la conducción y de sistemas de seguridad, que por supuesto tenemos que tenerlos bien presentes en nuestro uso cotidiano, en nuestro uso diario. Y también tenemos que tener presente que estamos conduciendo un coche con una mayor complejidad técnica que un coche normal. Tenemos que tener en cuenta que tenemos mejores frenos, tenemos mejores pastillas, tenemos mejores discos, tenemos que tener en cuenta también el neumático que montamos por sus dimensiones, por su tipología, y también pues que tenemos una suspensión deportiva, y todos esos consumibles en algún momento los vamos a tener que cambiar, y por lo tanto vamos a tener un coste algo superior a lo que tenemos en un coche normal. Teniendo eso en cuenta, tampoco me parece un coche tan radical como para que, si te estás comprando un GR Yaris, te tengas que preocupar en exceso en los costes de mantenimiento de este coche. Y hablando de costes cotidianos, por supuesto, ¿cuál es el consumo de este GR Yaris? Bueno, pues a mí me ha estado haciendo, el consumo homologado es ligeramente superior a los 8 litros a los 100, 8,2 litros a los 100 si no me falla la memoria. En condiciones reales, en el uso normal que he estado haciendo estos días del GR Yaris, he estado haciendo un consumo que en ningún momento ha bajado de los 9 litros a los 100. He estado haciendo 9,8, 10,5, si me voy de tramo, pues la cosa ya se dispara, pero en una conducción normal os vais a mover en torno a los 10 litros a los 100. Quizá si hacéis mucha ciudad, hacéis 11 litros a los 100. Pero en definitiva, yo diría de los 9,5, 9,8, cerca de los 10 litros a los 100 a los 11 litros a los 100. Teniendo presente que Toyota ha homologado 8,2 litros a los 100 y que quizá con el uso más continuado y sin que os pese demasiado el pedal del acelerador, porque aunque sea en conducción deportiva, hay veces que te apetece darle un achuchón en una incorporación o en un adelantamiento, pues si no te pesa demasiado el pie, pues quizá pues empiezas a coquetear con los 9 litros a los 100, con los 9,3, con los 9 bajos. Pero a mí me ha estado haciendo esas cifras, de 9,8 a 10,5, 11 litros a los 100. Y también tenemos que tener en cuenta que en este caso no tenemos una etiqueta eco, que suele ser algo bastante típico en Toyota, y de hecho choca montarte en un Toyota y ver una etiqueta C,
pero en este GR Yaris tenemos una etiqueta C de cara a restricciones al tráfico, de cara a aparcamiento, de cara a acceso a las zonas restringidas. Por ejemplo, estoy pasando ahora por Cibeles y a mi derecha tengo el acceso a Madrid Central. Bueno, pues evidentemente también tenemos que tener en cuenta que tenemos etiqueta C como la mayoría de coches que se venden actualmente en el mercado. Por lo tanto, y afrontando la recta final de este vídeo, ¿es un buen coche de diario este GR Yaris? Pues yo desde luego estaría dispuesto a pasar por los peajes por los que tenemos que pasar si tenemos en cuenta luego lo buen deportivo que es. No es algo exagerado y es totalmente utilizable en el día a día. Sí, nos vamos a encontrar con ciertos elementos más duretes y ciertos elementos que dejan bien claros lo buen deportivo que es luego el GR Yaris. Pero insisto, no es algo demasiado intransigente a la hora de utilizarlo en el día a día. Vamos a tener más costes, vamos a tener ciertas incomodidades, pero al final el principal problema que le veo de cara a utilizarlo como coche de diario es la habitabilidad, el espacio que tenemos en las plazas traseras o el maletero que os he enseñado en este GR Yaris. Asumiendo esa falta de espacio en las plazas traseras y en el maletero, bueno, pues me parece un coche totalmente utilizable en el día a día. Y en ese aspecto también tenemos que tener en cuenta su precio. Tenemos un precio de partida de 32.900 euros, 5.000 euros más si ponemos el Circuit Pack y ya por lo tanto nos vamos a los 37.900 euros. ¿Qué pasa con ese precio? Pues pasa que nos encontramos ya en una franja donde habitan ciertos compactos deportivos, coches que también nos ofrecen un muy buen nivel de prestaciones, coches que también tienen un buen talante deportivo, no llegan al encanto especial, no llegan a la deportividad, no llegan a la eficacia y a la rapidez de este GR Yaris, o si llegan a ser tan rápidos como este coche, lo hacen de una forma no tan interesante como en este GR Yaris, pero a cambio nos ofrecen una mayor usabilidad en el día a día. Son más espaciosos, son algo más cómodos, suelen venir algo más equipados, suelen tener algún detalle de acabado ligeramente superior, así que tenemos que tenerlo en cuenta. Estamos pagando al final por este GR Yaris casi el precio que pagaríamos por un compacto deportivo, pero a cambio nos llevamos uno de los coches más especiales que hay ahora mismo a la venta. Con esto me despido, con esto llegamos al final de este vídeo sobre cómo de utilizable es el GR Yaris en el día a día, que sé que hay muchos de vosotros que queríais ver este vídeo, que estáis muy tentados ya de compraros el GR Yaris y me estabais preguntando el cómo se sentía en el día a día. Espero haber resuelto la mayor parte de vuestras dudas con este vídeo. Como siempre os digo, si tenéis alguna duda más, si tenéis alguna pregunta que hacerme, me tenéis a vuestra total disposición en los comentarios de este vídeo, que ahora estaré leyéndolos y comentando. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle a like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y nos vemos pronto, mañana mismo, en un nuevo vídeo. ¡Chao!